Ya, mis hermanos, como nos corresponde hoy día tocar la clase número 24 de nuestra confesión de fe, el título es La Cena del Señor, ¿ya? Eh, Vamos a entender la institución de la Cena del Señor, eh, los elementos que componen la Cena del Señor. El objetivo es que podamos entender que este acto o esta ordenanza, como bien nosotros lo podemos llamar, lejos de ser un ritual vacío, eh, tampoco es un acto, por decirlo de una manera, em, meramente protocolar, ¿ya? No quiero que se ocupe de ninguna de estas dos terminologías, sino ver el entendimiento correcto de lo que corresponde a la cena del Señor, ¿ya? Con fundamentos bíblicos y con fundamentos históricos. Por eso les pedí que por favor tuvieran sus Biblias a mano. Amén. Así que antes de iniciar, me gustaría que pudiéramos orar al Señor. Amén. Para que Él nos pueda dirigir en este breve estudio que vamos a analizar el día de hoy. Amén. Incline su rostro ahí donde está. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, amado Padre, por tener la oportunidad de poder reunirnos con nuestros hermanos, Señor, a través de este medio, el día de hoy, Señor, para estudiar con relación, Padre, a la institución de la Cena del Señor. Padre, más que poder, Señor, saber en qué consiste, Señor, que podamos aprender y entender, Señor, por qué fue instituido, Señor. ¿Por qué, Padre Santo, es que tú lo instituiste desde el inicio de la iglesia, Padre, para que pudiéramos nosotros hoy día celebrarlo junto a mis hermanos, Padre, como un cuerpo? Ayúdanos, Señor, a mirar esto también como un acto solemne, Señor, donde tú te manifiestas, Padre, en espíritu, donde tú estás cenando, Padre, con nosotros allí y todo, Padre Santo, también por medio de tu Espíritu Santo va fluyendo, Padre, en sanidad para nuestro ser interior, Padre Santo. Ayúdanos, Padre, a no tomar esto tampoco como algo vano, Señor, o como algo simplemente litúrgico, sino a darle, Padre, la relevancia y la importancia que tú mismo le diste, Padre eterno. Gracias te damos por esta oración y rogamos que tu Espíritu nos dirija, Señor, en este estudio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, mis hermanos. Eh, Como título ahí, el banquete y el pacto de la comunión viva, ¿ya? No venimos a la mesa del Señor a recordar un cadáver, ojo ahí, sino a tener comunión con un Cristo vivo. En la cena el creyente verdadero se alimenta espiritualmente de Él por medio del Espíritu Santo. Esta es una pequeña reflexión que quise colocar ahí para introducirnos a lo que nos corresponde hoy día ver en relación a la cena del Señor. Como dice ahí claramente en la reflexión, no venimos a la mesa del Señor a recordar un cadáver, no venimos simplemente por el hecho de que Jesucristo murió, sino a tener comunión con ese mismo Cristo hoy en día resucitado, con un Cristo vivo. En la cena, como dice ahí también, el creyente verdadero se alimenta no del cuerpo de Cristo, sino espiritualmente de Él, por medio del Espíritu Santo. Amén. Estas son las cositas que vamos a ir a analizar. Em, Como datos históricos, en el periodo de la Reforma, nosotros tenemos dos posturas que eran, digamos, los extremos, entendiendo el concepto de la Cena del Señor. Por ejemplo, los católicos romanos enseñaban la transubstanciación. Ellos decían que el pan y el vino se transformaban físicamente en la sangre y en la carne de Cristo, algo quizás literal. Perdónenme un momento. Vamos a admitir aquí a nuestro hermano Antonio. Ahí llegó nuestro hermano Antonio. Lo admití, ¿cierto? Sí. Ya, sigamos entonces. Estamos diciendo que tenemos en el siglo XVI, en el periodo de la Reforma, dos visiones con respecto a la Cena del Señor. El primero que estábamos diciendo es eh, cómo lo veía la Iglesia Católica Romana. Ellos enseñaban la transubstanciación, que decía que el pan y el vino se transformaban físicamente
en la carne y la sangre de Cristo. Por otro lado, tenemos a Zwinglio, que lo redujo quizás solamente a una ordenanza, a un recordatorio vacío o una mera ilustración sin una presencia especial, ¿ya? Distinto es estos dos extremos a la postura confesional, que es la que nosotros estamos, digamos, vinculando en nuestra declaración de fe, ¿ya? Que es una presencia real y espiritual. Calvino, en su institución en la religión cristiana, adoptó este tipo de terminología. Decir que no es magia ni un símbolo vacío, sino que el celebrar la cena del Señor constituye un medio de gracia, para que lo pueda anotar ahí. El celebrar la cena del Señor constituye un medio de gracia donde el Espíritu nutre eficazmente la fe del creyente. Amén. Eso es importante que lo podamos entender principalmente. La cena del Señor no es una institución humana. Ahora vamos a ver quién realmente la instituyó y por qué que Jesucristo le da esta importancia. Como dice ahí el punto 1, es una ordenanza del nuevo pacto. Nosotros en nuestra confesión tenemos dos ordenanzas. El episodio anterior vimos la primera ordenanza, que era el bautismo. Ahora estamos viendo la segunda, que corresponde a la cena del Señor. ¿Ya? La cena del Señor no es una tradición inventada por por la iglesia cristiana, sino que fue instituida directamente por Jesús, la misma noche que fue entregado. ¿Ya? La cena del Señor hoy en día, mis hermanos, es la comida del nuevo pacto, el alimento del nuevo pacto, que sustituye y que cumple definitivamente la Pascua judía del antiguo pacto. Eso también es importante que podamos relacionarlo. ¿Se acuerdan que también en la clase anterior vimos la distinción y la relación que existía entre el bautismo del nuevo pacto y la circuncisión en el antiguo pacto? Hoy en día también estamos viendo este mismo sincronismo. En la Pascua del antiguo pacto, eh, con la cena del nuevo pacto. Lo primero que podemos ver ahí, como dice en el título, es la señal de liberación. ¿Qué podemos ver nosotros en la Pascua del antiguo pacto? ¿Por qué se celebró la Pascua? Porque dice la Escritura que el pueblo de Israel iba a salir con mano poderosa desde Egipto. El día en que se celebró la Pascua, tuvieron que sacrificar un cordero sin mancha y con la sangre de aquel cordero pintar los dinteles y los marcos de sus puertas. De esa manera es una señal de liberación, que pasó por alto, ¿cierto?, la muerte en la casa de las personas que estaban marcadas con la sangre del cordero. Es una señal de liberación la Pascua del antiguo pacto. Hoy en día la cena celebra nuestra liberación del infierno y del pecado por medio de la sangre del Cordero de Dios. Ya no un cordero animal, sino en este caso, como lo dice Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos como señal de liberación. O sea, la cena del Señor, lo primero que entendemos es que es una señal de liberación. Segundo, lo que podemos también observar es que es un mandato perpetuo, ¿ya? No fue esto solamente para los apóstoles, al hecho que es cierto, en la cena del Señor Jesucristo estaba con sus apóstoles, sino que le dice que debe ser continuo, debe ser obviamente todas las veces que la bebieres hasta que Él venga. Esa es la institución de la cena. Cristo ordenó que su iglesia celebre, en este caso la cena del Señor, hasta que Él venga. Mi hermano, ¿alguien puede leer Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7? Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7. Active su micrófono. Sí, Primera de Corintios 5:7. ¿Sí? Ya, yo lo leo. Léalo, mi hermana. A ver. Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son.
Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Amén. Entonces, leyendo este texto, si por ejemplo alguien les pregunta a ustedes, ¿quién es realmente la verdadera Pascua? ¿Qué podrían decir ustedes con respecto al texto que se acaba de leer? Jesucristo es Jesucristo el nuestra, Señor. cierto, si Jesucristo es nuestra verdadera Pascua, Jesucristo es nuestro Cordero que fue sacrificado, que fue inmolado en la cruz para poder, en este caso, darnos nuestra liberación del pecado. En este caso ya no de Egipto, sino de la esclavitud y la muerte que traía consigo el pecado. Recuerden, mis hermanos, poder levantar la manito de esta forma cuando alguien nos acompañe con la lectura. Amén. Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. ¿Alguien que pueda dar lectura? Amén. Mi hermana Valesca, adelante, ¿no? Amén. Pues yo Hermana. les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Amén. Muy bien. Con respecto al mandato, ¿hasta cuándo nosotros debemos celebrar la cena del Señor? Cuando Él venga. Hasta cuando Él Hasta vuelva. que Él vuelva. Muy bien. O sea, no es hasta que ya nosotros seamos perfectos o que no va a pasar en este mundo, ¿cierto? O cuando ya se cumpla, ¿cierto?, la construcción del templo. No es con una fecha límite humana, sino que el Señor mismo instituye la fecha de cumplimiento de la celebración de esta cena. Tiene que ser hasta que Él venga. Amén. Eso es importante. Vamos a ir avanzando ahora con el punto 2. El punto 2 es sí, la naturaleza de los elementos y la presencia de Cristo. Amén. Aquí vamos a entender en qué consiste el pan y el vino y cómo es la presencia de Cristo, si realmente la presencia de Cristo es física, si es literal o si realmente es en espíritu. Eso es lo que vamos a analizar en este capítulo 2, o en el punto 2. Pero primero, mis hermanos, tenemos ahí una cápsula histórica. Eh, Siempre me llamó la atención un texto que estaba allí en un libro que leí, un libro que se llama La historia del cristianismo, donde los cristianos eran vistos como caníbales, ¿ya? Quizás suene fuerte esto, pero en el primer siglo, en el segundo siglo, habían acusaciones de algunos paganos, algunos filósofos paganos, que anunciaban que los cristianos eran caníbales. Estos cristianos son caníbales, decían. El Imperio Romano, como ustedes saben, en los primeros siglos persiguió fuertemente a la Iglesia de Cristo. Eh, Decían ellos que se reunían en secreto los creyentes para comer carne y beber sangre. Eso es lo que ellos entendían con respecto cuando se les anunciaban que comían, cierto, el cuerpo de Cristo y bebían la sangre del Hijo de Dios. Decían que se juntaban a comer la carne y a beber la sangre de alguien que llamaban el Hijo o nacido de Dios. Escritores romanos como Cecilio
afirmaban que los creyentes escondían a un niño en masa de pan, lo sacrificaban y luego bebían su sangre. Imagínense las referencias que tenían los creyentes con respecto a sus celebraciones. Y esto podría llamar la atención de nosotros porque resulta que como no había una iglesia como hoy día es manifiesta, una iglesia libre que puede juntarse públicamente, que incluso realiza sus transmisiones, en ese tiempo los creyentes se reunían en casas, en cuevas, en algunas catacumbas también, escondidos obviamente del pueblo, para no ser vistos, ¿cierto? Para no llamar la atención de nadie, porque si no, eran obviamente sacrificados. Entonces ahí nació también la defensa apologética. Estos hermanos como Justino Mártir y Tertuliano aclararon que los elementos siguen siendo pan y vino físicos. No es que los elementos se cambien o se transformen, sino que son en este caso simbólicos y que la comunión es espiritual mediante la fe. Eso es lo que ellos defendían, ¿ya? Se alimentaban los creyentes espiritualmente de Cristo, no físicamente. El alimento venía por medio de la fe, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos, mis amados hermanos, de la cena del Señor? ¿Cuáles son los elementos? ¿Ya? Eh, los elementos de la cena son el pan y el fruto de la vid. Aunque se refiere al cuerpo y la sangre de Cristo, permanecen en su sustancia física y verdadera antes y después de la oración. No, nosotros, mis hermanos, rechazamos que el pan y el vino se conviertan físicamente en la sangre de Cristo, como lo cree la Iglesia Católica Romana, o que haya un acto físico de comer carne, como también pensaban los paganos, ¿ya? Sin embargo, nosotros afirmamos que Cristo está real y espiritualmente presente para el alma del creyente. No es un acto digestivo tampoco, sino un alimento espiritual por medio del Espíritu Santo y de la fe. Amén. Estas son las cosas que aclaramos con respecto a la naturaleza y los elementos de la cena del Señor. ¿Alguien tiene para poder leer allí Juan, capítulo 6? Amén. Léalo, mi hermana Rebeca. Quite el micrófono, o sea, el silencio del micrófono. Juan capítulo 6. Sí, Juan capítulo 6, 53 al 63. No, entonces que lo lea otro. Tenía ya anotado ahí, pero parece que me equivoqué. Bueno, leamos el versículo 63 solamente. Como aparece ahí en la pantalla, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Aquí lo que Jesucristo está defendiendo es cuando decían que él, cierto, se estaba presentando como el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que come de mi carne y bebe de mi sangre tendrá la vida eterna. O el que bebe del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. En este caso, Jesucristo lo que está dando a entender es cómo nosotros debemos interpretar las palabras de Jesucristo, ¿ya? Sus palabras son espíritu y son vida, ¿ya? Sus palabras no son carne, o no es que nosotros tengamos que comer la carne de nuestro Señor Jesucristo para entender estas cosas, ¿ya? Veamos también 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. ¿Qué es lo que es realmente la copa y el pan? ¿Qué es lo que es? Si alguien tiene 1 Corintios 10, amén. Ahora sí, mi hermana Rebeca. Adelante. ¿Me escucho? Ahora sí. Primero de Corintios 10.
¿sí? 10:16. Ya. Cuando bendecimos la copa en la mesa del Señor, ¿no participamos en la sangre de Cristo? Y cuando partimos el pan, ¿no participamos en el cuerpo de Cristo? ¿Sí? Amén. ¿Qué es lo que estamos haciendo con relación a la copa y el pan? Esto, mis hermanos, es la comunión. Esto es lo que da a entender la cena del Señor. El pan y la copa son la comunión del cuerpo de Cristo, del cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es lo que estamos dando a entender con relación a la cena del Señor, que es un acto de fe, un acto espiritual que nos nutre y nos fortalece espiritualmente como cuerpo de Cristo. Porque el pan en este caso, mis hermanos, sigue siendo pan. No es que sea un pan mágico que nos va a fortalecer, ¿cierto?, nuestro cuerpo, sino que es el alimento de Cristo. Nos estamos alimentando espiritualmente del cuerpo de Cristo. Recuerdan que también hay un texto que habla con relación a la cena cuando se bebe indignamente, que Pablo aclara que por eso es que hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, porque participamos también de la cena del Señor indignamente. Por eso aquí tenemos que hacer una pausa y entender. Muchas veces nos abstenemos de celebrar la cena del Señor porque a lo mejor no me siento digno, ¿ya? Lo que está hablando la palabra de cuando dice que no la bebe, ¿cierto?, indignamente, sin discernir que lo que se está haciendo es participar del cuerpo y la sangre de Cristo. Si lo hacemos sin discernir esto, ahí entramos en un conflicto, ahí entramos en problemas. Pero también si lo hacemos para no correr riesgos, mejor no lo hacemos, nos estamos privando también de un beneficio, que es de ser fortalecidos y alimentados con el mismo cuerpo de Cristo. ¿Se entiende? Por eso es importante, no significa, como les digo, porque en este caso todos somos pecadores, todos necesitamos participar de la cena del Señor, necesitamos servirnos este alimento para ser restaurados, para ser confortados, para ser consolados por el Señor. Ahora, si yo participo conociendo que estoy también en un pecado no arrepentido, ahí ya estoy incurriendo en una falta. ¿Se entiende? Eso es importante para tenerlo en cuenta. Sigamos avanzando en el capítulo 3. Sí, capítulo 3. Un sacrificio único y perfecto. Aquí es donde también entramos en algunos matices de diferencia en este caso, con nuestros hermanos católicos romanos, ¿ya? Un sacrificio único. Conmemoración versus repetición, ¿ya? Como dice ahí la imagen que aparece en su pantalla, una sola vez y para siempre. En el Concilio de Trento, mis hermanos, llevado a cabo en este caso por la Iglesia Católica Romana, se ratificó el decreto con respecto al sacrificio de la misa. La misa es un sacrificio, ¿ya? La cena no es, en este caso la cena del Señor, no es un resacrificio propiciatorio, sino una conmemoración y acción de gracias, en este caso la Eucaristía, por medio de una obra consumada. Eso es importante que nosotros lo podamos entender. Debe administrarse, en este caso, con respecto a lo que Jesucristo hizo, no con respecto a lo que quizás en este caso este concilio lo instituyó. ¿Qué es lo que da a entender cuando es un sacrificio continuo? Que Cristo, cada vez que se celebra en este caso la misa, se está volviendo a sacrificar, obviamente simbólicamente, el cuerpo de Cristo, pero nosotros no estamos recordando eso. Lo que hacemos nosotros es hacer memoria de eso, anunciando la muerte del Señor, pero no sacrificando nuevamente al Señor Jesucristo. ¿Cómo entendemos esto, mis hermanos? ¿Cómo entendemos que es un memorial donde miramos nosotros hacia la cruz, hacia atrás, por una obra que ya está terminada, que ya está consumada? Ahí aparecen unos pasajes, Hebreos capítulo 9, del 25 al 28, y luego tenemos Hebreos capítulo 10, versículo 14.
Si algunos hermanos pueden ayudarme ahí con la lectura. Amén. Mi hermana Rebeca. Fuerte y claro, por favor. Lo que pasa es que se activa cada rato mi mano, pero no es que yo quiera leer. Ah, ya. Mi hermano Cristian, lea nomás. Amén. Hebreos 9, 25 al 28. ¿Sí? Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Amén. Bueno, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes ofrecían sacrificios diariamente por el pecado. En este caso, nuestro sumo sacerdote Jesucristo, ¿cuántas veces se presentó para realizar el sacrificio? Como dice clarito Hebreos ahí 9, ¿cierto? Una sola vez y para siempre. No es un acto continuo donde Jesucristo tiene que volver a resacrificarse otra vez, resacrificarse otra vez, sino que una sola vez y para siempre. Ahora tenemos también Hebreos capítulo 10, del 12 al 14, si alguien puede dar lectura. ¿Once, 10? Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Ese es el Hebreo 10, 14, ¿cierto? ¿Correcto? Sí. La ofrenda de Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Por qué sería una blasfemia hoy día o un error grave decir que la cena es un sacrificio que perdona pecados hoy en día? ¿Recuerdan que hacíamos la misma distinción? Algunos piensan también o entienden que cuando se bautiza está teniendo acceso al cielo como un sacramento, pero en realidad lo que está haciendo es simbolizar algo que ya aconteció en lo interno para manifestarlo como testimonio en lo externo. De la misma forma acá, Jesucristo está haciendo un acto una sola vez y nosotros estamos entendiendo que a través de ese acto pasado, Cristo ya nos perdonó. Lo que estamos haciendo hoy en día es una memoria, ya un memorial donde nosotros miramos hacia la cruz del Calvario. En otras palabras, mis hermanos, la cena del Señor hoy en día no es para perdón de los pecados. No podemos nosotros, voy a tomar la cena porque he pecado contra el Señor, para que Él me perdone, voy a compartir la cena con mis hermanos. No es esa la dinámica o la esencia de lo que se está enseñando hoy. Sigamos avanzando. Aquí vamos a ver en el punto 4 de nuestra confesión las personas o los sujetos y la participación de la mesa, ¿ya? O como lo llamamos en algunas ocasiones, cercar la mesa, ¿ya? Esto suena como, ¿cómo se dice? Exclusivo o discriminatorio, pero en realidad es, para que usted lo entienda, es un beneficio para la persona el que la mesa tenga en este caso un cerco, ¿ya? A diferencia de la predicación de la palabra, que es para todo el mundo, la cena del Señor es un privilegio exclusivo para los de adentro, para los que participan de la iglesia visible. Debe administrarse solo a creyentes bautizados, que no están bajo disciplina eclesiástica y que tengan la madurez para examinar su propia vida. Nosotros a esto le llamamos cercar la mesa, un acto de amor pastoral para proteger a las personas del juicio de Dios. Por eso es que, como les digo, se cerca esta mesa. Ahí tenemos un término de exclusividad. Es un privilegio reservado exclusivamente para la iglesia, para creyentes genuinos y bautizados
bíblicamente. Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42, establece el orden claro: oír la palabra, creer, ser bautizados y luego perseverar en el partimiento del pan. Ese es el orden que nosotros debemos mantener, porque también fue una institución apostólica, ¿ya? Por eso que también decíamos que para ser bautizados nosotros tenemos que hacer una manifestación pública de nuestra fe. Tenemos que creer y luego ser bautizados. En este caso, tenemos que ser bautizados para poder participar de la cena del Señor. Hay ocasiones, mis hermanos, en que la mesa del Señor se ve como algo festivo, como si fuera cualquier cosa, donde llega alguna persona de visita y nosotros la hacemos participar de la cena. No sabemos si es creyente, no sabemos si es bautizado, si participa de la iglesia del Señor. No tenemos esa información, pero lo invitamos a hacerlo porque es algo bonito, es algo que todos estamos haciendo. Hay muchas iglesias, de hecho, que lo celebran en privado, el tema del partimiento del pan, para que también entendamos que esto no es para todo el mundo, sino exclusivamente para los creyentes que depositan su fe y su confianza en Jesucristo. Como veíamos antes con respecto a participar de la cena indignamente, ¿cuál sería el requisito indispensable que cada creyente debe hacer consigo mismo antes de comer? ¿Se recuerdan? Que debemos, ahí como dice también Pablo, autoexaminarnos. Tenemos que discernir que estamos participando del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo. Discernir si realmente en nosotros hay un pecado que no hemos confesado o algún pecado ahí que estamos ocultando, que no queremos manifestar, o que amamos ese pecado y sencillamente para no decirlo, seguimos en nuestro pecado. Participar de la cena en esa forma, obviamente va a traer juicio para nosotros, ¿ya? No un juicio de la comunidad de la iglesia, no un juicio de los pastores, sino un juicio de nuestro mismo Señor Jesucristo. Como dice Pablo, el juicio come y bebe para sí mismo. En otras palabras, está haciendo simplemente acto de presencia y además está acarreando juicio para sí mismo. Si alguien puede leer 1 Corintios capítulo 11, Yo lo tengo. versículos 29 y 30. 1 Corintios 11. ¿Sí? 29 y 30. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Amén. Aquí ya el apóstol se pone un poco más severo al respecto. ¿Qué es lo que trae? Trae disciplina, trae enfermedad, trae juicio a la iglesia de Cristo. No es algo vacío, mis hermanos, no es un memorial vacío. Es un acto solemne que debe tomarse también con la responsabilidad necesaria. Tanto el que va a participar de la cena como los que están sirviendo la cena. Por eso digo yo acá, de repente, para hallar gracia delante de las personas, invitamos a todos a que participen de la mesa del Señor. Pero también hay una advertencia con respecto a esto. Y como les digo, la palabra indignamente suena como exclusiva como para las personas santas o para las personas sin pecado, pero no es así. No somos perfectos nosotros fallamos continuamente, pero continuamente estamos arrepintiéndonos y considerando nuestro pecado como algo que Dios debe cambiar en nosotros, debe transformar en nosotros. Ahora si digo, no, yo estoy bien como estoy, no importa, el Señor me recibe igual y voy a participar de la cena, estoy trayendo para mí juicio. Amén. ¿Cuál sería la actitud correcta? La actitud correcta sería acercarnos con reverencia por el costo del Calvario y con gozo por ser invitados a la mesa del Rey. Esa es la importancia que nosotros debemos tener al acercarnos a la mesa. Como dice ahí, ¿cierto? Es un gozo por ser invitados a la mesa de nuestro Señor Jesucristo. No cualquiera tiene este privilegio de poder ser invitado a la mesa. Amén. Eso es algo importante a poder
entender. Para ir finalizando, mis hermanos, tenemos acá un cuadro comparativo, para hacerlo más práctico, con respecto a la defensa de la ortodoxia, ¿ya? Ustedes saben que tenemos un apartado para poder ver algunos de los errores más comunes que existen con respecto a al entendimiento de cada doctrina. En este caso, con respecto a la cena del Señor, aquí están las posturas teológicas, algunas posturas teológicas con respecto a la cena del Señor. Primero tenemos la posición de Roma, que ellos, como decía ahí en el Concilio de Trento, instituyeron esta terminología de la transustanciación. Los elementos físicos, que son el pan y el vino, se cambian a la sangre y la carne de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es la presencia de Cristo? La presencia de Cristo es física y corporal. ¿Cuál es la naturaleza del acto? Ellos en la misa realizan el sacrificio propiciatorio repetido, ¿ya? Es como hacer lo mismo ahora. Y cada misa se celebra de la misma manera. La consustanciación, ya es otra terminología, es más luterana, enseña que los elementos como el pan y el vino siguen siendo pan y vino. La presencia de Cristo está en, con y bajo el pan, ¿ya? No solo, no la copa, sino con el pan, ¿ya? Solamente el pan es la presencia de Cristo. Y la naturaleza del acto es un misterio de presencia corporal, ¿ya? Igual también ellos creen que Jesucristo se hace partícipe corporalmente en los elementos, ya no es que Jesucristo ande caminando por ahí, sino que en los elementos corporalmente participa Jesucristo. Tercero tenemos el memorialismo vacío, Zwinglio. Aquí está el otro extremo que les mencionaba anteriormente. En los elementos físicos, al igual que nosotros también, sigue siendo pan y vino, pero la presencia de Cristo está ausente, es solamente un recuerdo. ¿Y cuál es la naturaleza del acto? Simplemente una mera ilustración o un símbolo. Eso los lleva a ellos a decir, entonces, como es un memorial vacío, ¿para qué lo vamos a hacer? No trae edificación, no trae bendición, no trae nada. Por ende, mejor no participar de ese tipo de liturgias. Y la última, ahí es la postura que nosotros en este caso defendemos, que es la presencia espiritual de Cristo. Los elementos físicos siguen siendo pan y vino, al igual que los anteriores dos, pero la presencia de Cristo es espiritual. Es real, sí, pero es espiritual por medio de la fe. ¿Cuál es la naturaleza de nuestro acto? Es un medio de gracia, no es un memorial vacío, no es el sacrificio propiciatorio de Cristo, sino que es un medio de gracia y una comunión viva entre nosotros y también con Cristo. Fíjense la naturaleza del acto en el cual estamos participando. Así como tenemos medios de gracia, que son la palabra del Señor, la lectura de la palabra, la exposición de la palabra, la oración, el medio de gracia de la cena del Señor también nosotros debemos considerarlo y observarlo continuamente. Amén. Y como último punto que no está ahí en el cuadrito era la comunión indiscriminada, que nosotros rechazamos dar la cena a personas no bautizadas, a niños que no pueden examinarse a sí mismos o a personas que viven en algún pecado abierto, no confesado. La mesa del Señor como tal, como es del Señor, se rige por sus reglas, no por nuestras emociones, no porque está bonita la ceremonia, no porque está bonito el acto, sino por las instituciones que Jesucristo dio para la cena del Señor. Amén. Eso es importante también que lo podamos entender. Allí para ir finalizando, mis hermanos, el abrazo visible de Dios. Nos recuerda nuestra liberación pasada, nos sostiene en nuestro caminar presente y nos apunta al futuro, a las bodas del Cordero. Amén.